Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, Andreita. Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bueno, hoy nos traes una mujer, Lady Astor, multifacética y muy también controvertida, como siempre, que no nos pone sobre la mesa personajes que realmente dan para hablar y analizar. ¿Por qué fue una mujer tan multifacética y además tan controvertida? Empecemos a ver de a poquito, ¿por qué? Claro, yo te explico. Justamente el otro día, hablando con mi esposo, me dice, ¿por qué elegiste ese personaje? Sí, es importante saber por qué, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no siempre los personajes que tenemos que presentar son los magníficos, porque la vida está hecha de luces y de sombras. Claro. Entonces, bueno, una Elizabeth Barrett Browning, por ejemplo, sí. Una inglesa de una época un poquito anterior, pero más o menos semejante, reaccionó ante la esclavitud que le dio la riqueza a su familia de una manera espectacular, luchando por la abolición de la esclavitud. Esta mujer, en cambio, es como positivo o negativo, es el negativo en este caso, porque ella, al contrario, estaba a favor de la esclavitud y además se jactaba de ser hija de un propietario de esclavos. Entonces parece interesante ver esas contraposiciones que nos muestra la vida en general. Claro. Y bueno, también tuvo sus cosas buenas, porque no hay nadie absolutamente malo, a no ser que sea algo patológico, o absolutamente bueno, ¿no? Tal cual. Y bueno, Nancy Langholm, que fue la vizcondesa de Astor por casamiento, por matrimonio, ella fue una mujer que vivió en las últimas épocas, nació en 1879, últimas épocas ya del siglo XIX, y murió ya en 1964, en el 20. Ella fue el destaque mayor, que fue la primera mujer que ocupó un escaño en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, representando al Partido Conservador. Sí, ya empezamos ahí, fue algo, empezó con un destaque especial. Claro, ¿no? claro, sí. O sea, iba a pasar la historia de cualquier manera, aunque sea su nombre, por esa capacidad de haber llegado. No fue ella la primera mujer elegida, pero sí fue la primera que lo ocupó el escaño. Claro. Bueno, era la esposa de Waldorf Astor. Los famosos hoteles Astor Astoria, todos esos vienen de esa familia, que era el segundo vizconde de Astor. Pero ella tiene toda una historia anterior. Sí, que no fue muy alentadora su historia anterior. Ella, primero que era americana, ya de por sí, ella es inglesa por su matrimonio. Claro. Pero ya de por sí no es nada común que una americana llegue al cargo que llegó ella. Claro. Y en esa época, además, que había una fuerte oposición en el Parlamento para que entraran mujeres, bueno, al extremo de que en sus escarceos complicados siempre con Winston Churchill, que tenía una lengua filosa y una ironía atroz, ella se le enfrentaba, y en uno de esos enfrentamientos él dijo que tener una mujer en el Parlamento era más o menos como tener una intrusa en el baño de hombres toqueteándolo. Fíjate la forma que le habló. Claro. ¿Y ella qué le contestó? Le contestó, no te preocupes, Winston, no eres lo suficientemente atractivo para tener una mujer molestándote. Oh, mi Dios. Y aparte se le enfrentó un hombre que tuvo el don de la palabra, ¿no? Por supuesto. Hay una anécdota que es la más conocida de todos, de todas, que es cuando Winston Churchill, hablando con ella, estaba discutiendo, entonces ella estaba harta de él y le dijo, si usted fuera mi marido le envenenaría el té. Ah.
Y él le contestó, y si usted fuera mi esposa, yo lo tomaría con gusto. Ah, bueno, eran un show los dos, ¿eh? Ah, por supuesto. Había que estar en ese parlamento escuchándolo para reírse un rato. Sí, era un partido como de tenis, pero Sí, a sí. muerte de palabra contra palabra, ¿no? El mejor partido de tenis de palabra que podíamos haber presenciado en la historia. Exactamente, muy famosos son Sí, los, sí. otra vez que él le pregunta, en una buena él le pregunta a un baile de disfraz que ella iba a hacer, Sí. ¿qué disfraz le parecería que él llevara? Y ella le contestó, ¿y por qué no viene sobrio? Oh, era todo con un sarcasmo, Bueno, era tremendo, eran dos maestros de la ironía y del sarcasmo, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Dos maestros, yo te diría cualquiera de los dos de la palabra, ¿no? Sí, por supuesto, pero hay gente que domina la palabra muy bien, pero no tiene esa rapidez para esa contestar chispa. Con un estilete, porque en realidad Sí. La palabra de ellos era como un... Bueno, pero yo creo que ambos debían disfrutar estoy segura. de lo que se decía recíprocamente, ¿no? Estoy segura, no dudo ni por un instante, porque encontraba cualquiera de los dos un adversario de su nivel. Claro, que eso es muy importante, ¿no? Naturalmente, si no, toda esa ironía y todo ese sarcasmo se pierde. Claro, es maravilloso. Esta anécdota que acabas de compartir realmente, creo que la va empezando a pintar de cuerpo entero, ¿no? Ya la pinta, tienes razón. Son pequeñas bosquejos, pero que ya empiezan a darse cuenta uno cómo era ella y cómo pudo llegar a lo que llegó. Claro, ¿y cómo fue llegar al Parlamento inglés? Eso creo que claro, es para eso empezaríamos con que es probable que Lady Astor, o sea, Nancy Lagorn, sí. Es probable que nos lleve 2 encuentros. Muy bien. Porque es mucho lo que hay que hablar de ella. Perfecto. Ella, nació en una familia muy importante de Estados Unidos. Nació en Danville y su padre era un hombre de gran riqueza. Claro. Pero, otra vez, dependiendo en parte de la mano de obra esclava. Cuando la abolición de la esclavitud, luego de la Guerra de Secesión americana, la familia Langford cayó a una situación precaria. Pero fue unos años antes de que naciera ella. Claro. En cambio, cuando ella nació, ya el padre había empezado a recuperar la riqueza familiar, y cuando ella tenía 13 años, la familia vivía en el esplendor, se habían mudado a una mansión fantástica, conocida como Mirador, en Virginia. Ella era la menor, tuvo 4 hermanos y 3 hermanas. Menor no, tenía a Philip, que era 1 año menor que ella. Bueno, y todas eran conocidas por su gran belleza, su elegancia, su cultura. Y se casaron todas con hombres muy importantes. Pero sin embargo, Nancy, no. El primer matrimonio de ella fue un desastre. Sí. Entonces, ¿pero por qué funde? Y bueno, porque el hombre, al parecer, porque se hicieron 2 bandos, ¿no? Sí. Los amigos de él y los amigos de ella. Un poco lo que pasa siempre en los divorcios. Sí. Y los amigos de Nancy afirmaban que Joe era un alcohólico y adúltero. Pero los amigos de Joe acusaban a Nancy que era una mujer puritana, que era inflexible. En fin, lo que pasa es que el matrimonio duró 4 años, pero tuvieron un hijo, Robert. Claro. Y ya veremos después todas las fallas que tuvo el pobre Robert. Robert le trajo también bastantes dolores de cabeza. Sí. Indudablemente le trajo muchos y bueno, terminó suicidándose, pobre. A pesar de que vivió más años que sus hermanos. Claro. Bueno, Nancy abandonó a Joe en varias ocasiones, inclusive la primera vez durante su luna de miel. Fíjate qué carácter tendría que tener ella, qué fortaleza de carácter, para en un momento que la mujer siempre estaba sojuzgada al marido,
Sí. Y siempre pensando en el qué dirán, en la propia luna de miel lo abandona. Ujú. Bueno, en el 1903 la madre Nancy muere, ella regresa al Mirador, Sí. ya abandonando definitivamente a su marido, y luego se va de paseo a un viaje por Inglaterra. Y allí se enamora realmente del país. Ujú. De manera tal que, bueno, terminó trasladándose a Inglaterra permanentemente con su hermana menor, Phillips. Bueno, en ese viaje, en el viaje antes de instalarse, ya había adquirido una reputación como una mujer americana que era muy resuelta, Claro. que tenía una conversación interesante, que era muy extrovertida, pero que a su vez combinaba esa extroversión con una conducta que era cortés y hasta puritana. Ujú. Entonces, claro, eso a pesar de que los confundía un poco a los ingleses, Sí. les resultaba muy agradable, especialmente los más conservadores, ¿no? Claro, y había algunos que, no sé quién fue que dijo esto, pero alguien le echó en cara que había llegado para llevarse a nuestros maridos. Debe de haber sido alguna dama, ¿no? Claro, porque claro, ella era tan atractiva. Hablamos ya de su Sí, belleza, sí. de su cultura, de su elegancia, de su palabra rápida. Entonces, bueno, un poco que las inglesas se asustaron y una le dijo eso que tú dices. Sí, sí. ¿Usted ha venido a llevarse nuestros maridos? Y la respuesta inesperada fue, si supiera usted los problemas que he tenido para librarme del mío. Ah, muy, al Muy estilo, oportuna. muy oportuno y al estilo de lo que también le retrucaba a Churchill, ¿no? Exactamente, ya ahí se empieza a ver la chispita Sí, sí. de esa velocidad de respuesta y Sí, del sí. ingenio, ¿no? De ingenio y de humor también, ¿no? De humor, sí, es que el ingenio si no tiene humor se transforma en algo muy pesado, ¿no? Claro. Bueno, ese ingenio que a posteriori la iba a hacer famosa. Ujú. Bueno, a pesar de esas negativas que no se iba a llevar ningún inglés, terminó casándose con un inglés. Claro. Pero este inglés, curiosamente, era americano como ella. Ujú. Y sabes que hay otra curiosidad. A ver. Ambos tenían la misma edad y habían nacido en Estados Unidos el mismo día. Qué increíble. Sí, son esas cosas. Bueno, cuando tenía 12 años, el padre, el vizconde Waldorf, lo llevó a toda su familia a Inglaterra y los educó como aristócratas ingleses. Además, siendo hijo de inglés, era inglés y bueno, de hecho heredó el título de su padre, sí. Ujú. En resumen, Waldorf compartía algo de esa actitud moralista que tenía Nancy y bueno, se enamoró de ella y se casaron. Allí se fueron a una propiedad lujosísima junto al río Támesis. Ujú. Y bueno, y se empezó a destacar como una gran anfitriona de toda la clase alta inglesa. Y también poseían una enorme mansión en Londres, que hoy es el Museo Naval. Claro. A través de esas conexiones sociales, ella comenzó a participar en una especie de círculo político Claro. llamado Milner's Kindergarten. Ujú. Es muy gracioso lo de kindergarten, ¿no? Porque jardín de infantes. Claro. Ese círculo era considerado liberal en su época. Sí, sí. Y ellos defendían la unidad y la igualdad entre los anglófonos, pero además la defensa del imperialismo británico. Claro. Ahí empiezan los problemas, porque Ujú. fíjate vos, ella americana defendiendo el imperialismo británico era un poco absurdo y ya empieza a ser controvertida. Sí, sí. Pero ella, que era una mujer muy católica, al extremo que la tildaban de puritana, a través del grupo conoce a un amigo de ella que fue su consejero espiritual, la marcó de por vida, Philip Kerr, que era el marqués de Lothian, y de allí sale del catolicismo pero entregarse con alma y vida al cristianismo científico.
pero de tal manera, porque este hombre había buscado estabilidad espiritual y había encontrado el cristianismo científico, en fin, la convenció, pero de tal manera que pasó de ser una adepta a ser una fanática. Inclusive perseguía a sus amigos, a su propia familia. Estuvo peleada con su propia hija porque la hija se mantenía en la religión católica. Era una persona que era tan intensa ese fanatismo por el cristianismo científico, que nosotros le decimos la Christian Science, que aquí hay también, por lo menos había, en Soca, entre Avenida Brasil, frente a la Embajada de España, hay un gran edificio que era de cristianismo científico. Bueno, ella en ocasiones rechazó a amistades, compañeros, por estar en desacuerdo con ella. Abrazó esa religión con ese fanatismo que la hizo perder muchas amistades. Claro, pero de la misma manera también pretendió hacer grandes reformas que para su momento, hablemos como el caso de la reforma del divorcio o mantener las restricciones de alcohol durante la guerra, que también eso le ocasionó grandes opositores, ¿no? Imagínate en Inglaterra, con lo que toman. Claro. Se puso en contra a todos los que defendían el alcohol. Claro. Porque ella lo que quería, y estaba bien, que sin permiso de sus padres, antes de los 18 años, ningún chico pudiera tomar alcohol. Claro. O por lo menos le vendieran alcohol. Eso fue una cosa en la que estuvo bien, pero se puso en contra a más de la mitad del pueblo británico. Ahora, tuvo otras cosas muy buenas. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, esa mansión fantástica que tenía en Cleveland, donde hacía las grandes fiestas, la convirtió en un hospital para soldados canadienses. Claro. Y pensemos que ella era cristiana científica, así que no creía en el uso de la práctica médica. Claro. Pero sin embargo se llevó bastante bien con los médicos militares. Ella justificaba esa posición porque decía que ayudaba a quienes necesitaban ayuda no médica. Bueno, la cuestión es que todo construyó una imagen pública de ella como amiga de los soldados. Y eso le resultó muy útil cuando se presentó a las elecciones. Ahora, ella también vio las cosas más espantosas, los ataques de gas venenoso y las muertes de estos soldados y de sus amigos, fueron algo que la pusieron totalmente en contra de la guerra. Todos estamos en contra de la guerra, creo, cualquier persona normal. Claro. Pero ella se puso en contra activamente. Y ahí, no sé si esta vuelta nos va a dar el tiempo, pero ahí encontramos, diríamos, el meollo de la situación, en cuanto que después la tildan de nazi, y ella lo que quería era lo que llamaban apaciguamiento para evitar la guerra. Claro. Porque había visto horrores y quería evitar la guerra. Sí, quizás podríamos ir redondeando, y estoy de acuerdo contigo, Carmen, de hacerlo, seguir en otro programa, porque como bien decís tú, es una mujer que tenés muchísimo para seguir desarrollando. Capaz que en esta primera columna podemos terminar redondeando lo que empezaste hoy, para después en una segunda parte ver cómo continúa su vida en el Parlamento, los opositores, cómo fue su carrera política también. Justamente, muy bien, me parece, porque no nos va a dar el tiempo. Lo único que te digo es que ella en su campaña no solo tuvo el apoyo de los soldados de la Primera Guerra Mundial, los soldados canadienses, sus obras caritativas durante la guerra, los recursos financieros que ella tenía, que volcó en ayuda, claro, y también tuvo el gran apoyo de las mujeres. Entonces es muy importante, porque ella fue a su modo una feminista, pero de esas feministas que no necesitaban ni andar desnudándose
ni andar atacando, ni agrediendo, con pintura las vidrieras, ni apedreando, ni nada como se hace ahora. No, no, no. Ella fue una feminista que trabajó y mucho a favor, bueno, de las mujeres en el Parlamento, y las mujeres le brindaron su voto. Así que la vizcondesa Nancy Astor fue una mujer que fue objeto de amor y de odio a la vez. Uh-huh. Y atrajo la atención como una mujer que no seguía las reglas. Perfecto. Nos queda para una segunda parte, si te parece, o si necesita más, lo haremos en su debido tiempo, para seguir hablando en tu próxima columna, si te parece, seguimos hablando sobre Lady Astor, esta mujer como con sus luces y sus sombras. Exactamente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Un gusto y nos encontramos el próximo mes. Vivencias.